tal? Bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Estoy muy contento de que miércoles a miércoles podamos compartir con ustedes un estudio. Estamos, pues en esta ocasión, ya llevamos varios meses estudiando el libro de Lucas y hemos aprendido muchísimo acerca de cómo el doctor Lucas relata la vida, el ministerio de Jesús. Así que qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Estás en vida, estás en casa. Si recién usted se conecta al Facebook o al YouTube, reciba un abrazo muy grande de parte del equipo pastoral de Iglesia Vida. Cada vez que hacemos un estudio, que predicamos la palabra, nos gusta hacer una confesión de fe y yo le invito a que usted la haga con nosotros en este momento. Diga, tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, hoy nos toca la porción del capítulo 12 a partir del verso 35. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Es mi deseo que podamos avanzar bastante en este día. Esta porción en algunas Biblias aparece como la parábola del siervo vigilante o los siervos vigilantes. Y quiero empezar la lectura. Dice, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Guarde esa palabra, velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Bueno, obviamente Jesús nos está hablando de su segunda venida. Nos está hablando de cómo nosotros tenemos que permanecer mientras Él viene por su iglesia, mientras Él viene aquí por su pueblo, mientras Él viene en esa gloriosa segunda venida que está pronta. Por supuesto que está pronta. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Aquí mismo lo dice el Señor en esta parábola, pero nos dice que tenemos que estar pendientes y que tenemos que estar vigilantes como que fuera a ser hoy, como que fuera a ser hoy en la noche, como que fuera a ser mañana. Y de eso es de lo que quiero hoy hablarles un poquito. Algunas personas me han estado hablando acerca de que anda un video por ahí en internet de que algunos judíos ortodoxos están diciendo que el Mesías ya vino y que está con ellos y hasta tiene un nombre y todo, pero realmente no es la forma en la que Jesús mismo dice que Él va a regresar y obviamente no es Él. Así que pues también si esto sirve para aclarar un poco este asunto, pues va a ser de bendición para sus vidas. Dice, estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos obligados a llevar luz, y lo he hablado en algunos otros estudios, de cómo la luz que habita en nosotros, de cómo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros estamos obligados a compartirlo, a mantener las lámparas encendidas. Una de las características de cómo Jesús habla acá, es decir, las lámparas se debían de mantener encendidas todo el tiempo, aunque fuera de noche, mantenerlas encendidas para que en cualquier momento, cuando regresara esta persona que había ido a unas bodas, este señor, en este caso el Señor Jesús,
pues encontrara a la gente preparada, a la gente lista. Dice, sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. Cuando alguien va a una boda, uno sabe a qué horas va a llegar, porque uno se prepara y si uno es puntual, y yo le recomiendo que usted sea puntual, cuando uno se prepara para ir a una boda, uno dice, la boda dice a las 7, yo voy a estar a las 7 en punto, voy a llegar a las 7 menos 10. Pero uno no sabe regularmente a qué horas va a regresar. O usted va a una boda diciendo, yo a las 10:35 en punto de la noche me salgo de la boda y me regreso. Bueno, de todo hay. Y quizás hay personas que lo hacen de esa manera, que en algún momento dicen, yo voy a ir, pero cuando hasta las 11 y a las 11 me regreso, porque no quiero estar tarde o porque mañana me tengo que levantar temprano, qué sé yo. Pero regularmente la gente va a una boda, pero no sabe a qué horas va a regresar. Si la cosa se pone buena, si uno encuentra familiares, si uno se pone a platicar. Entonces dice el Señor Jesús, sean semejantes a esos hombres que esperan a su Señor que regrese de la boda. No saben a qué horas va a regresar. El hombre se fue a las bodas. Ahora, esa es una boda en nuestro contexto. Las bodas en el contexto de la Biblia eran bodas que duraban días. No se sabía, no era tanto a qué hora iba a regresar, sino qué día iba a regresar, porque las bodas duraban incluso días. Y muchas veces para ir a la boda había que viajar. Entonces también eso implicaba que no se sabía ni el día ni la hora en la que el hombre iba a regresar. Pero ¿por qué debemos estar vigilantes? ¿Por qué debemos estar listos? ¿Por qué tenemos que tener las lámparas encendidas? Porque hay que abrirle tan pronto como llegue y llame. Eso quiere decir que hay que tomar una acción. Tenemos que estar preparados para que en el momento que el Señor venga, no importa cuándo sea, nosotros podamos abrirle, podamos estar contentos, podamos estar gozosos. Dichosos aquellos siervos a quien el Señor al venir halle velando. Hace un momento yo le decía, guarde esa palabra, velando. ¿Qué es velar? Velar es una persona, no sé si usted se recuerda que existían antes los veladores. Eran personas que andaban en la noche, que andaban con una lámpara y pues que su trabajo era ver que todo estuviera bien, que todo estuviera en paz. Y estas personas se preparaban para que aún en la noche ellos pudieran ejercer su trabajo. Nosotros tenemos que estar velando. Es decir, no tenemos que dormirnos. La característica principal de un velador era que no se dormía. No podemos nosotros dormirnos en nuestro caminar con el Señor. No podemos dormirnos en nuestro caminar con Cristo, sino tenemos que velar. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar pendientes. No podemos dormirnos en ningún momento. En verdad les digo que se ceñirá para servir. Esto es muy interesante, porque jamás un señor se ceñía para servir a sus siervos. Mire qué interesante este concepto. Pero en Jesús vemos que Él ya lo hizo. Vemos que cuando antes de ser entregado, antes en los días previos a ese momento, Jesús un día se ciñó, se preparó, se postró sobre sus rodillas o en un banquito, tomó agua y le lavó los pies a sus discípulos. Mire qué lindo, se ceñirá para servir y los sentará a la mesa. Es decir, que nos va a poner una mesa en donde vamos a estar juntamente con Él. Eso nos habla de que vamos a estar con Él, vamos a compartir con Él, que vamos a estar juntos, que vamos a estar celebrando. La mesa siempre nos habla de celebración. Y acercándose, le servirá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que existe una humillación tal? De tal manera amó el Señor al mundo que se humilló, dejó su grandeza, dejó el trono para poder venir a morir por nosotros. Eso es una muestra de amor. Y en su segunda venida, Él igualmente como la primera, Él nos va a estar mostrando su amor.
Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera. Es decir, no se sabe en cuál va a venir. No se sabe si va a venir en este momento, dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de 6 años. No lo sabemos. Es decir, aunque venga aún en la tercera y los hay así, dichosos son aquellos siervos. La, la forma en la que Jesús cuenta esta parábola es muy linda, porque lo que nos está diciendo es qué tenemos que hacer. Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes, tenemos que velar, tenemos que estar nosotros atentos y no dormirnos. Pero mientras Él viene, ¿qué estaban haciendo los siervos? Los siervos eran los mayordomos, los siervos estaban atendiendo. El Señor se fue a unas bodas, los siervos se quedaron esperándolo y estaban atentos y velaban, o era la instrucción, es la instrucción que Jesús nos da, que tenemos que velar. Entonces, hay un tiempo que va a pasar desde que nosotros nacemos hasta o morimos o viene el Señor. Y ese tiempo lo que nosotros tenemos que hacer es ser siervos. ¿Qué tipo de siervos? Siervos buenos, siervos fieles, buenos mayordomos. Usted se recordará la parábola de los talentos. Tenemos que administrar lo que el Señor puso en nuestras vidas y tenemos nosotros que administrarlo de una buena forma. Tenemos que administrarlo de una forma que cuando Él venga y diga, wow, ustedes me están esperando, me estaban esperando, estaban pendientes, estaban vigilando. Pero ¿qué hicieron con mi casa? ¿Qué hicieron con lo que había aquí? ¿Lo administraron bien? Porque de nada nos sirve estar esperando, estar anhelantes a la segunda venida del Señor si no estamos administrando lo que Él nos dejó. Estos hombres no estaban solo todo el día sentados en un sillón esperando a que llegara su Señor de las bodas que había ido. No, ellos estaban administrando todo lo que este hombre tenía en su casa, todo lo que este hombre tenía en su hacienda, en lo que él tenía. Entonces nosotros, además de estar vigilantes, además de nosotros estar pendientes y anhelando también la segunda venida del Señor, debemos estar sirviendo, debemos estar trabajando, debemos estar administrando lo que el Señor puso en nuestras manos. Y aquí yo me gusta siempre hacer este tipo de enseñanza, porque lo primero que el Señor puso en nuestras manos es nuestra familia. Ese es nuestro ministerio más importante. No importa si eres apóstol, profeta, evangelista, si eres maestro, si eres pastor, no importa si eres diácono, si eres músico. Tu primer ministerio no es ese. Tu primer ministerio es esas joyas que el Señor puso en tus manos, es esa herencia que Dios te dio, que es tu familia, tus hijos y tu cónyuge. Y tenemos que nosotros estar pendientes y tenemos que estar nosotros cuidando ese ministerio. Ese es nuestro primer ministerio. Así que somos siervos de Dios. Luego de nuestra familia, obviamente está nuestro ministerio como tal. Nosotros, algunos hemos sido llamados a servir en el ministerio a tiempo completo. Algunos servimos en la iglesia en diferentes áreas. Y algunos quizás no están sirviendo, pero eso no los exime de cumplir la gran comisión. El siguiente ministerio grande que nosotros tenemos que hacer es poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, es compartir el mensaje de salvación. Al principio yo les leía, dice, estar siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Las lámparas, si nosotros somos generadores de luz, eso quiere decir que la gente se va a fijar en nosotros. En un mundo lleno de oscuridad, si nosotros somos luz, la gente va a poner sus ojos en nosotros. Y eso nos habla del testimonio, nos habla de cómo nosotros debemos de conducirnos. Nos habla, ¿sabe de qué, hermano? De cumplir los mandamientos. Nos habla de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me gusta tanto porque casi cada uno de los mensajes, casi cada uno de los sermones que nosotros encontramos, vamos a encontrar una referencia precisamente a eso,
a hacer luz, a llevar el mensaje, a compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a traer la invitación para que se despierte. Mire, nosotros no vamos a convencer a nadie de que acepte al Señor en su corazón como su Salvador. No lo vamos a hacer. Es muy complicado porque es una decisión personal, es una decisión, es una revelación que tienen las personas. Muchas veces en tiempos de angustia, muchas veces en tiempos de regocijo, en tiempos de alegría, eso va a variar, pero el Espíritu Santo es el que convence a las personas. El Espíritu Santo es el que redarguye en el corazón y en algún momento les hace ver que es una necesidad, pero es cuando miran la luz. Cuando miran la luz, entonces ellos van a decir, wow, este es el camino que a mí me interesa. Y en ese momento abren su corazón, toman la decisión, el Espíritu Santo les convence, hay un arrepentimiento en su vida, vienen a los pies del Maestro, entienden que Jesús los amó de tal manera que murió por ellos en una cruz, en el Calvario. Así que pueden estar seguros, sigue diciendo el verso 39, pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, como que aquí empieza a contar otra historia. Ustedes saben, o es decir, también ustedes saben que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué horas iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se sabe el día, no se sabe el momento, no se sabe la hora. Por eso les sigue diciendo, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no lo esperen. No sé si hoy en la mañana tú pensaste, quizás vendrá hoy Jesús, quizás hoy será su segunda venida, quizás hoy será su gloriosa segunda venida. No sé cuándo fue la última vez que pensaste en la segunda venida del Señor. Y mucha gente a veces piensa con temor, a veces dice, yo no quiero que todavía el Señor venga porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Mira, lo más lindo, lo más hermoso que le puede pasar a la humanidad, al mundo entero, es que el Señor venga. Y debemos anhelar con nuestro corazón. Pablo anhelaba la segunda venida de Jesús y nosotros también anhelamos esa segunda venida gloriosa donde Él va a reinar en gloria y en majestad. Jesús estaba hablando de todo esto. Estaba con sus discípulos, estaba con más gente que estaba ahí. Y Pedro se acerca y le dice, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y a veces nosotros pensamos o quisiéramos nosotros preguntarle al Señor cosas y que el Señor nos dijera sí, no. Pedro quizás esperaba que Jesús le dijera, no, Pedro, no es para ustedes, es para nosotros. O que le dijera, sí, Pedro, es para todos. Implicaba muchas cosas. La enseñanza, lo que Jesús estaba diciendo aquí era muy importante. Él estaba hablando de su segunda venida. No se había ido, pero ya estaba hablando de su segunda venida y los discípulos estaban pues obviamente pendientes de eso. Pero en vez de contestarle sí Pedro o no Pedro, el Señor les hace una pregunta. Y muchas veces el Señor, hermanos, nos va a hacer pensar. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones que nosotros tomamos son importantes. Tenemos libre albedrío, podemos nosotros tomar las decisiones. Nosotros podemos tomar la decisión de agradar a Dios o no agradar a Dios. Podemos tomar la decisión de cumplir mandamientos o de no cumplir mandamientos. Entonces Jesús les hace una pregunta. Respondiendo la pregunta de Pedro, Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un mayordomo fiel? ¿Quién es un mayordomo prudente a quien el Señor va a poner sobre sus siervos para que a su tiempo les dé de comer, dicen otras versiones? Entonces dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que dice anteriormente. Es decir, dice, un mayordomo fiel, un mayordomo prudente, a quien el Señor ha puesto sobre sus siervos para que les dé a tiempo sus raciones. Todos nosotros debemos ser mayordomos
fieles y mayordomos prudentes, porque el Señor te ha puesto sobre personas, te ha puesto sobre bienes, te ha puesto sobre dones, te ha puesto sobre talentos, para que a su tiempo les den sus raciones. Nuestra obligación como padres de familia es darles una ración de alimento espiritual, no solamente material, a nuestros hijos. Y lo vamos a poder hacer si nosotros somos mayordomos fieles y somos mayordomos prudentes. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Es decir, que cuando el Señor venga nos encuentre a nosotros compartiendo el pan de vida, nos encuentre a nosotros compartiendo la palabra, compartiendo el alimento espiritual. Pastor, pero yo no soy pastor. Es que no tienes que ser pastor para compartir la palabra de Dios. Con tu testimonio lo haces, con cumplir mandamientos lo haces, con ser un buen esposo, con ser una buena esposa, con ser un buen hijo que honra a sus padres, con ser un buen padre que no exaspera a sus hijos. Eso es dar la ración del alimento. Eso es cuando nosotros tenemos algo para darle a otro, espiritual o material. Ahí estamos siendo mayordomos fieles, estamos siendo mayordomos prudentes. Y a esas personas, de verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y hago otra vez referencia a la parábola de los talentos. El que fue fiel, el que puso a trabajar sus talentos, el que puso al servicio de su Señor lo que el Señor le había dado, le dieron aún más. Y le llama de igual forma, le llama buen siervo fiel. O sea, él comparte otra vez ese mismo principio, comparte otra vez esa misma enseñanza. Pero si aquel siervo dice en su corazón, y mire que está hablando de siervos, de personas que ya están con su Señor. No está hablando de los que no todavía están con el Señor. Habla de las personas que ya tienen a su Señor, que ya son de su Señor. Mi Señor tardará en venir. Y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. ¿Quiénes son estos? Estas son las personas que piensan, saberá cuándo va a venir el Señor. El Señor no va a venir todavía. No va a ser en mi tiempo. Y comienzan a transgredir los mandamientos de Dios. Golpear a los criados y a las criadas, a comer. Y no es que no tengamos que comer. Aquí se está refiriendo en el contexto de glotonería. A beber es borrachera. Embriagarse es borrachera. No podemos nosotros, el tiempo que vamos a pasar hasta que el Señor venga o hasta que muramos a este cuerpo y que vivamos a nuestro cuerpo glorificado, cuando Jesús venga, no podemos nosotros tirarnos a la perdición. Ya tenemos la luz, ya somos siervos y nosotros tenemos que guardarnos de no, cuando dice aquí golpear a los criados y a las criadas, lo primero que me viene a la mente es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a golpear, no lo vas a lastimar. No podemos golpear a la gente, ni con nuestras manos, ni con nuestra boca, ni con nuestros pensamientos deberíamos de golpearlos. Pero más claramente, ni con la forma en la que nosotros hablamos. Quizás usted me dice, yo no golpeo a mi esposa, pero ¿cómo la tratas? Yo no golpeo a mi esposo, pero ¿cómo le dices? ¿Inútil? ¿Bueno para nada? ¿Para qué me casé con vos? ¿O tratas mal a tu esposa y la tratas de una forma peyorativa? ¿La desprecias? ¿La haces de menos? Eso es golpear. A tus hijos, ¿cómo los tratas? A tus padres, ¿cómo los tratas? Hay gente que se burla de sus padres porque sus padres no le entran a la tecnología. Mire, nosotros vivimos en una época complicada. Nuestros padres, muchos no tuvieron televisión y nuestros hijos hoy pueden ver televisión en un teléfono. Nuestros padres quizás no tuvieron un teléfono cuando fueron niños, pero hoy niños tienen teléfono. Hay una diferencia generacional
y, y de tecnología muy grande. Y hay hijos que desprecian a sus padres, pero es que no entendés, es que no podés, es que no podemos, no se debe hacer eso. En el caso de mi generación, somos la generación que se tuvo que adaptar, porque cuando nosotros nacimos, ¿qué había? Teléfono de disco. Yo todavía tuve una televisión en blanco y negro, de verdad, con 5 canales, con 4 canales. Hoy encendemos una televisión con alta definición y todos los canales que podamos imaginarnos. Yo estoy seguro que no he visto canales que hay en mi televisión, que no los he visto porque no me llaman la atención, pero son tantos, son muchos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no golpear a nadie, porque atropellamos muchas veces a las personas. Tenemos que tener amor, tenemos que tener paciencia. Yo me armo de paciencia cuando una persona mayor, mi padre, mi suegro, me dicen, mira, tengo una duda, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes apoyar con eso? Porque yo lo he tenido que hacer con mis hijos, yo lo he tenido que hacer con mis hijas. En ocasiones le he tenido que decir a mi hija, mira, vení, ayúdame porque no le atino a esto, ¿verdad? Y eso que a mí me gusta mucho la tecnología, pero no podemos. Jesús mismo nos dice en esta parábola, contestándole a Pedro, y lo que está diciéndole es Pedro, no es que sea para unos, no es que sea para otros, es que todos deben ser siervos fieles, es que todos deben ser servidores de Dios. No se pueden apartar, no pueden empezar a hacer cosas que transgredan los mandamientos, como golpear a los criados y a las criadas, ser glotones, beber, embriagarse. El Señor de aquel siervo llegará un día y cuando él no lo espera y a una hora que no sabe. Recuerdo que cuando yo era pequeño estuve en un campamento en Montesión, al sur, cerca del lago de Amatitlán. Y había una canción que decía, como ladrón en la noche Él vendrá. No sabemos el día ni la hora en la que Él vendrá. Y eso es basado precisamente en esta palabra, en estos versículos. Pero dice, cuando Él venga y no lo espere, a la una hora que no sabe, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta aquí menciona a los incrédulos, hasta aquí menciona a las personas que no tienen al Señor en su corazón y dice que un lugar igual le espera. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Ese es el lugar que le espera a las personas que aún conociendo, que aún creyendo y que aún sabiendo, optaron por alejarse, optaron por hacer las cosas que no debían hacer. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es fuerte la palabra, es fuerte la palabra, porque dice al que sabía la voluntad del Señor y no se preparó, no estuvo vigilante, no estuvo velando, no estuvo esperando a su Señor, pero además no obró conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que caminar conforme a los mandamientos que están establecidos para nuestras vidas. Pero el que no la sabía, aquí también hay algunos que no saben, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Es decir, los que sabían y no hicieron, van a ser azotados mucho. Pero el que no sabía e hizo cosas que merecían castigo, va a recibir un castigo aún menor, va a recibir pocos azotes. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Al que se le haya dado mucho, mucho será demandado de él. Al hombre que le dieron los más talentos, le demandaron más. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
Mire qué lindo esto. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios. Y el Señor en su misericordia nos da. Y nos da, y cuando hablo que nos da en todas las áreas. Dones, provisión, sabiduría, inteligencia. Hay personas que tienen una capacidad para generar negocios. Hay personas que no, su capacidad es otra, su talento es otro. Pueden escribir hermoso, pueden escribir cosas muy lindas, tienen mucha sabiduría, pero no pueden hacer negocios porque no es ese su don. Sin embargo, lo que Jesús dice aquí, al que se le ha dado mucho, mucho se le demandará. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto ha puesto Dios en tus manos? Si te ha dado mucho, y estoy seguro que así es, mucho te será demandado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que ha depositado en ti es grande. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Algunos dirán, entonces mejor que no me dé mucho, entonces mejor que me dé poquito para que no me exija tanto. No, hermano, no es ese el pensamiento. El pensamiento es, Señor, yo quiero que tú me des, porque cuando tú me pidas cuentas, yo quiero rendir buenas cuentas y decir, Señor, me diste esto, mira lo que hice. Me diste unos hijos, mira cuántos, en lo que se han convertido estos hijos míos. Han dado un fruto abundante porque se nos va a exigir. Me diste un don para tocar una batería, me diste un don para tocar un teclado. Sabes, le enseñé a muchos otros a tocar. Sabes, yo serví en mi iglesia, yo serví a otras personas a través de ese don que tú me diste. Y qué lindo es poder escuchar entonces la voz del Señor diciéndonos, buen siervo fiel, ven y entra en el gozo de tu Señor. Porque eso es lo que va a pasar en su segunda venida. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor. Si fuimos siervos fieles, si fuimos vigilantes, si estuvimos nosotros pendientes, si no nos dormimos, como dice el dicho, si no nos dormimos en nuestros laureles. Ese dicho viene de que cuando la gente, los laureles hablan de victorias, de cuando la gente se duerme en sus victorias. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque quizás cuando nos va bien podemos dormirnos espiritualmente y no darnos cuenta que realmente es el Señor el que trae la bendición sobre nuestras vidas. Quiero terminar el estudio del día de hoy diciéndote lo siguiente. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesús va a volver. Nadie lo sabe. Si alguien te dice, yo tengo el día, yo tengo la hora, mi líder espiritual, mi pastor o quien sea, ya descifró el secreto, no es cierto. No es cierto, porque Jesús lo dijo, ni los ángeles lo saben. Nadie sabe el día ni la hora. Esa es una convicción. ¿Puede ser hoy? Claro que puede ser hoy. ¿Puede ser dentro de 10 años? Claro que puede ser dentro de 10 años. Pero ¿sabes una cosa? Lo importante no es el día que Él venga. Lo importante no es el día en que este señor iba a regresar de las bodas en las que andaba. Lo importante era cómo la enseñanza de Jesús mismo es cuál era el estado en el que se encontraban sus siervos mientras Él regresaba. Y eso es lo realmente importante. Lo realmente importante es cómo estamos nosotros, cómo estás. Hoy yo quisiera que tú hicieras un autoexamen. Y no de conciencia, un examen espiritual. Y que tú puedas decirte a ti mismo, ¿cómo estoy? ¿Estoy preparado? ¿O ando en comidas, golpeando, en borracheras, en desórdenes en mi vida? Porque lo que me esperan son azotes. Y definitivamente no es lo que queremos para nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para estar preparados, para estar vigilantes, para amar a nuestro prójimo, para estar listos y para ser encontrados siervos fieles cuando Él venga. Amén.
Padre, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia. Señor, no sabemos el día ni la hora en la que tú vendrás, pero queremos estar preparados, queremos estar listos, queremos, Señor, queremos tener nuestras lámparas encendidas. Guía tú nuestras vidas y ayúdanos en este caminar, en esta vida, para que podamos hacerlo conforme a tu voluntad, cumpliendo tus mandamientos. Amén. Hermano, estamos prontos al 18 de abril, el día que vamos a tener nuestros servicios en vivo. Te invito a que puedas registrarte en la aplicación. Si no tienes la aplicación o el enlace para poderte inscribir, pues envíanos un mensaje y con mucho gusto te la vamos a hacer llegar. El 18 de abril comenzamos con nuestros servicios en vivo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Por supuesto, vamos a seguir transmitiendo por nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Y te esperamos el próximo domingo a las 11, el último domingo que estaremos transmitiendo a las 11 nuestro servicio dominical. A partir del 18 de abril, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Amén.